Saludos a todos. Hoy es el miércoles 21 de abril del año 2021 en el siglo XXI. Este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, en los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor, reverendo Luciano Márquez Jr., y esta es una transmisión producida por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Dice la Biblia en el libro de Job: Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? ¿Quién puede pedirle cuentas de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? No te olvides de exaltar sus obras, que con cánticos han sido alabadas. Todo el género humano puede contemplarlas, aunque solo desde lejos. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Pongan atención por un momento a estos anuncios y motivos de oración que queremos compartir con ustedes. Vamos entonces a orar poniendo en la presencia de Dios estas peticiones y nuestras solicitudes. Oramos. Padre, te suplicamos que bendigas este estudio que vamos a presentar y la manera en que nos estamos comunicando con los hermanos y las hermanas aquí y más allá. Te pedimos por los enfermos que están mencionados y las embarazadas y los ancianos. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia en el trabajo que se hace, en el esfuerzo que queremos para que tu palabra corra y sea glorificada. Estamos en tus manos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar hoy una nueva serie de estudios en estos últimos meses, después que estamos en esta condición especial de pandemia. Hemos estado teniendo los estudios entre semana por esta vía electrónica, por esta vía de la internet, y gracias a Dios porque hemos visto que muchos hermanos han podido participar a través de todos estos meses. Vamos a continuar todavía en este sistema por un tiempo más, y hoy comenzamos un nuevo estudio, una serie de estudios nuevos conforme hemos hecho en otras veces, y el título de esta serie es Las fórmulas de las maravillas de Dios. Y el estudio de hoy, que es el primero de la serie, se titula El principio de las maravillas. Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional, en Éxodo capítulo 34, versículo 10, donde dice: Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Queridos hermanos,
La Biblia nos muestra que Dios es maravilloso y que hace maravillas. A nuestros ojos y al entendimiento humano tan limitado que tenemos, las maravillas de Dios son asombrosas, son cosas, son eventos, son circunstancias, son obras sobrenaturales. En realidad Dios actúa con fórmulas que Él solo conoce y aplica, porque este es un mundo que Él ha creado y es un mundo en que la naturaleza está presente en un universo maravilloso que Él conoce perfectamente. Sus fórmulas, pudiéramos llamarlas así, son los métodos y procedimientos con los cuales Dios hace las cosas. Y tenemos que aprender que aún en este tiempo, Dios tiene fórmulas de bendición que no fallan y en las que podemos confiar porque son exactas, precisas, porque son de la mano de Dios creadas. Dios sabe cómo hacer las cosas, tiene la manera de hacerlo, ya lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Nadie tiene que enseñar a Dios porque Él conoce todas las cosas que ocurren, cómo hacerlas ocurrir. Cosas que para nosotros son maravillosas, para Él es algo natural. Así que este es el tema principal de esta serie de estudios y vamos a ir mirando a lo largo de las siguientes semanas diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento en que vamos a referirnos a lo que podríamos llamar fórmulas en eventos, en acontecimientos muy curiosos en que el mundo natural fue sometido por la palabra y por la obra de Dios de una manera incomprensible para nuestra visión, entendimiento, para nuestra capacidad de analizar las cosas. Voy a comenzar con este pasaje que está en Éxodo 30:37, aunque hoy no lo vamos a estudiar, pero va a ser una referencia. En la versión internacional dice este pasaje: y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Eso es el perfume del santuario que fue creado para los efectos del culto en el tabernáculo en el desierto y después en el templo en Jerusalén. En la versión 60, este mismo pasaje, Éxodo 30:37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. O sea que esta versión usa la palabra composición donde la otra usa fórmula. Y es que efectivamente fórmula y composición tienen la misma idea de lo que el pasaje quiere decir. Pero todavía lo podemos ver en la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, una versión popular que dice así: nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. La semana que viene haremos un poco más de análisis de este pasaje, de lo que significa la fórmula del perfume del santuario, pero hoy queremos hacer un poco de preparación para la siguiente semana y por lo tanto tenemos delante de nosotros ahora esta pregunta: ¿qué es una fórmula? Y cómo esto de fórmula se va a entender en el plano del estudio bíblico. En realidad, tenemos por cierto que la humanidad ha descubierto muchas de esas fórmulas con las que Dios hizo el mundo y hace que la vida funcione. Lo que sabemos es que Dios nos ha permitido encontrar esa fórmula y seguiremos encontrando todas las fórmulas y todas las composiciones y todas las maneras de entender las cosas que Él nos permita formular, valga la redundancia, solamente que Él nos revele y la podamos descubrir. Pueden señalarse dos grandes áreas para entender lo que una fórmula es. Y desde el punto de vista bíblico va a ser importante que lo miremos así. Está el área de lo material, las fórmulas que tienen que ver con lo material, y está el área de lo moral, porque hay una explicación de fórmulas que tiene que ver con el área moral. El área material pues también tiene que ver con la experimentación, mientras que el área de lo moral tiene que ver con la conducta.
vamos a descubrir que en la palabra de Dios hay fórmulas que Dios ha revelado para ambas áreas de la relación del ser humano con su existencia. La palabra fórmula viene del latín formula, que quiere decir regla o marco, así que tiene todo el sentido de lo que estamos diciendo. Y así que la definición es que una fórmula es una expresión breve, convenida, exacta y precisa del modo de hacer, resolver o conseguir algo, con la que se define una cosa que se realiza intencionalmente o un acto social o de comunicación. Así que una fórmula es un procedimiento que está conformado por una serie de patrones y reglas, de cuyo seguimiento depende la solución del problema o del asunto que se esté planteando. En este sentido, es una secuencia de caracteres, una cadena de hechos que tienen que ver con el mundo físico o con el mundo del comportamiento, la conducta, y que corresponden con intenciones previstas y consecuentes, causa y efecto. La Biblia está llena de estos eventos. Y aunque la Biblia no es un libro científico por definición, la Biblia es la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios nos revela en cada acto divino las fórmulas de Dios para el mundo natural como para el mundo moral y espiritual. No todas las fórmulas las podemos conocer, pero indudablemente a través de la historia el ser humano ha desarrollado capacidad que Dios le ha dado para descubrir cómo muchas cosas de las que existen funcionan y seguirán funcionando en la vida y en la relación cósmica de todos los seres y de todos los entes que han sido creados. Propiamente hablando, en el mundo material de la ciencia física, una fórmula es un método práctico que, partiendo de determinadas reglas o leyes, se nos permite usar este sistema para resolver, usualmente por pasos, los problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática, a fin de anticipar el resultado específico o de procurarlo, porque es lo que se está tratando de obtener, efectos controlados. Por eso se denominan fórmulas al conjunto de operaciones básicas que mediante símbolos y valores numéricos permiten solucionar estas cuestiones de cálculo y obtener resultados concretos siempre que se apliquen de la manera consecuente. Así que este tipo de fórmula en el mundo físico por lo general se presenta en la estructura que se llama ecuación, las ecuaciones. Voy a poner un poco de ejemplos de qué es una fórmula en el mundo físico, porque vamos a descubrir que Dios nos creó así. Y este mundo en que estamos funciona porque Dios lo hizo caminar así. Pero vean ustedes qué interesante. Esto es un área que para mí es apasionante. Ustedes saben que mi primera carrera fue una carrera científica de esta naturaleza y todavía disfruto hablar de estas cosas. Por ejemplo, en la química, justamente mi primera carrera, las fórmulas representan elementos que se combinan, que se unen para hacer un compuesto. Y esos compuestos en sus números no solo incluyen los elementos, sino muchas veces hasta el número de átomos que entran en las moléculas de esos elementos. Fácilmente, el agua, todo el mundo conoce que agua es H2O. 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y esa es una fórmula química. Hoy día está muy de moda por la necesidad de la higiene el alcohol metílico. Bueno, pues el alcohol metílico es CH3OH, y esta es una fórmula en que intervienen átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. En la física, ya propiamente hablando como una rama de la ciencia, las fórmulas permiten proyectar datos como son el peso, el movimiento, la velocidad, la masa, el volumen, la fuerza, la aceleración de los cuerpos, y todos estos vectores son
fórmulas que están escritas y funcionan porque se prueban y funcionan, y eso permite elaborar muchas cosas porque siempre que se apliquen van a dar resultados previstos. Más yendo a los cuadernos encontramos la geometría. La geometría usa fórmulas también para calcular los ángulos, las áreas, los vectores y todas esas medidas que están en el estudio geométrico, que es colateral con el estudio de las matemáticas. Las matemáticas, yo tengo un hermano que es especialista en este mundo de las matemáticas, pues usan muy frecuentemente fórmulas o ecuaciones para calcular fracciones, potencia, para definir el sistema métrico decimal, para trabajar con derivadas, con integrales y con una serie de ejercicios numéricos que permiten calcular, prever y preparar muchísimos procedimientos. Y por supuesto, en la medicina, las fórmulas se ordenan de una manera específica. La farmacia, y tengo otro hermano que es especialista en esta área, compone los medicamentos que ya se han probado, que sirven para sanar, para aliviar, para curar, para fortalecer el cuerpo y la mente de los enfermos. Uno de esos ejemplos es estas vacunas que están ahora siendo distribuidas. Son productos en que la química de la medicina o la bioquímica han hecho producir estas sustancias que son capaces de inmunizar. Así que en la medicina, las fórmulas pueden ser preparados preventivos, ingredientes suplementarios, remedios para el fortalecimiento de funciones vitales del organismo, así como para favorecer y mejorar la inmunidad o la inmunización. Tenemos unos sobrinos que también tienen un gran negocio en la producción de medicinas de esta naturaleza. Así que, como pueden ver, no solo en la familia, sino en el mundo en que vivimos, las fórmulas están al día y vivimos con ellas muchas veces sin darnos cuenta. Dios creó un mundo y usó fórmulas que Él solo sabe, y hace que la vida funcione, y hace que este universo camine, y hace que se continúe la existencia porque Él la ha formulado para que funcione. Y esto es muy importante para el estudio que queremos hacer, porque la segunda pregunta de hoy es precisamente la que sigue a continuación, que es una maravilla en la Biblia. O sea, la palabra maravilla, el hecho de ser algo maravilloso, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es su concepto en la Biblia? Así que la palabra maravilla procede etimológicamente del latín mirabilia, que a su vez se derivó del verbo mirari, con el significado de admirar, o con el adjetivo mirus, que se refiere a algo sorprendente por ser poco común y que a la vez es hermoso, es bello. Así que milagro, prodigio, señal, son palabras muy a propósito para denotar las obras sobrenaturales a nuestra vista, que los ojos humanos registran las sagradas escrituras en la historia bíblica y en la historia de la humanidad. Maravilla, por tanto, es un suceso o una cosa extraordinaria que causa admiración. Maravilla, a su vez, es la acción y el efecto de maravillar o maravillarse. O sea que los prodigios, los portentos, las cosas magníficas y magnificentes que Dios hace nos maravillan, porque nos asombran y a vez reclaman admiración de nuestra expresión, de nuestra concepción. A nosotros, como criaturas de este mundo, las maravillas y los milagros de Dios nos parecen portentos, fenómenos, prodigios incomprensibles. Pero no hay tal cosa para Dios, porque para Él esas son sus obras naturales. Él es Dios, Él las puede hacer, Él las ha hecho, Él las va a seguir haciendo, porque a Él le pertenece este mundo y este universo, y Él lo controla con su ecuación de poder divino. Miren lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú
hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Esa es una expresión lírica que está en los libros de la ley, asombrosamente reflejando lo que ellos habían visto, el pueblo de Israel, al salir de Egipto y enfrentarse a las maravillas que Dios le había preparado en el camino a la tierra prometida. La historia bíblica, como dijimos antes, está llena de eventos y de dichos y de acciones maravillosas de parte de Dios para nosotros. En la palabra de Dios encontramos que los poetas del Antiguo Testamento exaltaban las maravillas de Dios con motivos, sentidos y elegantes versos. Los profetas comunicaban mensajes asombrosos de parte de Dios que para interpretar el pasado y el presente eran fabulosos, mientras muchos de ellos se adelantaban al futuro en el vaticinio de sus propias profecías. Paso a paso, cuando uno lee la Biblia, descubre que se nos revela un plan de maravillas que Dios ha preparado desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, y que ha ejecutado sabia y perfectamente para que su naturaleza y su carácter divinos admiren al ser humano. Como lo dice Isaías en el capítulo 25, versículo 1, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Justamente lo que una fórmula permite que el que la aplica suceda. Esa es una fórmula, esa es una ecuación, ese es un preparado que ya ha sido probado, por lo tanto va a funcionar. Nosotros creemos que así este mundo funciona y va a funcionar en las manos de Dios, pero siempre vamos a tener que admirarnos. Este plan de maravillas trazado por Dios es para que nos aseguremos que su gracia y su amor siguen siendo vigentes y operantes en el universo. Los prodigios del proyecto divino nos conmueven y nos sobrecogen, pero su gracia admirable también nos capacita y desafía para que andemos en seguimiento de Jesucristo en todos los momentos de nuestras vidas. En el libro de Job, donde leímos al principio, capítulo 5, versículos 8 y 9, encontramos que dice: si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Estas son palabras de Job. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Job sabía que en su caso incomprensible y en su situación tan inesperada, de difícil y de sobrecogedora que vivía, Dios tenía un plan, porque Dios lo había hecho siempre y no iba a fallar. O como lo dice el Salmo 40, versículo 5, muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. Así que maravilla es un concepto muy correcto, muy a propósito, muy justo para denotar esos milagros que se registran en las Escrituras, cosas que no se pueden explicar fácilmente, que no siempre tienen una explicación humana y que a veces podemos encontrar la fórmula con que se produjo el fenómeno, pero no siempre, porque muchas veces solamente tenemos el principio de lo que se nos revela. Y este estudio va a procurar usar algunos de estos pasajes. Vamos a ir en los siguientes estudios viendo primero el tiempo de la ley, los libros de la ley, los libros de los profetas. Vamos a ver los libros de los poetas, de los salmos y los sabios. Vamos luego a ir al Nuevo Testamento para ver los evangelios, las cartas y el anuncio del futuro en la revelación apocalíptica. En conclusión, queridos hermanos, esta serie de estudios nos va a permitir comprobar cómo Dios hace las cosas sistemática y ordenadamente, y a la vez cómo el Señor tiene un poder creativo incalculable e inimaginable
para nosotros que solo somos sus criaturas. Esas son maravillas que nos sorprenden a diario. Y precisamente la pertinencia de este estudio es darnos a nosotros el consuelo, la fortaleza, la seguridad de que Dios está en control. Y aunque el mundo parece que está desordenado o desorbitado, Dios no ha perdido la dirección de lo que ocurre, porque Él tiene la fórmula de todas estas cosas en sus manos. El Dios maravilloso en que creemos y confiamos se nos ha revelado con muchas de estas fórmulas de maravillas que tienen que ver con el mundo físico, con el mundo moral. Y eso nos hace estar seguros y confiados que Él tiene mucha más capacidad, mucho más poder de lo que se nos ha dado a conocer, y que esa es una realidad con la que podemos vivir y que tenemos que aceptar para andar en el temor y en la obediencia del Señor. Termino este estudio de esta noche con la lectura de Eclesiastés, el sabio Salomón, capítulo 8, versículos 16 al 17. Dice el sabio: al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y de la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Queridos hermanos, estemos tranquilos y seguros. Aunque la ciencia de este mundo se haya corrompido, aunque se haya rebelado contra Dios, aunque hayan pretendido descubrir el sentido de la existencia, nosotros sabemos que ese sentido siempre nos va a llevar al conocimiento de un Dios único y verdadero, que hace maravillas y que ha formulado este mundo. Dios les bendiga. Terminamos por hoy. Esperamos que puedan disfrutar el resto de la semana y estar el domingo en la iglesia. Vamos a orar para concluir esta noche. Y ahora, Padre, gracias por el estudio de tu palabra, porque hemos podido acercarnos a este mundo maravilloso de tus obras, de tus acciones. Permite que aprovechemos este mensaje para compartirlo con aquellas personas que nos rodean y que reciban este toque de tu espíritu con la certeza que tenemos en la fe que se nos ha revelado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.